¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Hoy vamos a revisar el tema de potencial eléctrico. Y a pesar de lo que puedan pensar, el potencial eléctrico en realidad no es la energía potencial. Para eso existe precisamente la energía potencial electrostática. Entonces, las ideas que vamos a ver el día de hoy están basadas principalmente en este libro, que es muy bueno, que es Introducción a la teoría electromagnética de David Griffiths. Véanlo bien, muy buen libro, lo recomiendo bastante. Pero, bueno, en realidad aquí es donde tomamos esta idea, o donde hacen un énfasis muy importante en esta idea de que precisamente el potencial eléctrico y la energía potencial electrostática son cosas distintas. Están relacionadas, sí, y vamos a ver más adelante cómo se relacionan, pero es importante tener en mente que no son lo mismo. Por otro lado, vamos a estar usando este libro, que es el libro que ya tenemos como de cabecera para nuestro curso, que es el libro de Física para la Ciencia y la Tecnología de Tipler-Moscow. Estamos usando el volumen 2. Ahora, la idea que vamos a tomar nosotros es la siguiente. Vamos a pensar que ustedes tienen un electrón, tienen una partícula cargada por aquí. Por ejemplo, mi puño. Este de aquí es una partícula cargada. Y lejos, muy lejos, tiene una partícula cargada con el mismo signo de la carga. ¿Qué quiere decir? Que si yo las acerco mucho se van a repeler. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro, vamos a usar nuestra imaginación. Ok, ¿nos parece suficiente imaginación esto? Perfecto. Ese circulito rojo es una de nuestras partículas cargadas. Por otro lado, tenemos acá otra partícula cargada. Vamos a pensar que tenemos las partículas cargadas Q1 y Q2. Ahora, en nuestra historia, estas dos partículas cargadas estaban muy cerca una de la otra. Sin embargo, debido a una extraña fuerza del universo, fueron separadas. Y ahora la distancia que las separa es de hecho una distancia infinita. Difícil, ¿no? Acaban de separar a nuestras partículas por una distancia infinita. Ahora vamos a pensar lo siguiente. De alguna manera imaginémonos que podemos agarrar con un alfiler o de alguna manera esta partícula. Entonces la partícula cargada Q1 está fija ahí en el punto donde yo la estoy dejando inicialmente. Y ahora nuestra carga Q2 necesito algo que la lleve desde donde se encuentra hasta la carga Q1. ¿Qué puede hacer? Pues para que esta carga Q2 llegue hasta Q1 necesita una fuerza que la mueva desde su lugar hasta donde está la otra carga. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si nosotros recordamos, Q1 produce un potencial un campo electrostático. Y ese campo eléctrico ya lo estudiamos. Es el campo eléctrico E. Como ambas cargas tienen carga positiva, además el campo eléctrico actuando sobre la carga Q2 genera otra cosa, genera una fuerza eléctrica. ¿Cuál es esa fuerza eléctrica? Pues ya platicamos de ella, es la fuerza eléctrica de Coulomb. Ya habíamos hablado mucho sobre ella con anterioridad. Ahora, esta fuerza de Coulomb va a impedir que la carga Q2 se acerque a Q1.
¿sí? Es como las relaciones que están destinadas a no ser en las novelas dramáticas, ¿sí? Siempre hay una fuerza que impide que los dos seres se unan entre sí. En este caso, nuestros dos seres son dos partículas cargadas y lo que impide que se junten es la fuerza eléctrica. ¿Qué tendremos que hacer para llevar Q2 hasta Q1? Si dijeron utilizar la fuerza del destino, tienen razón, muchachos. Hay que usar la fuerza del destino y el poder de la voluntad. Pero resulta que esta fuerza que nosotros vamos a aplicar va a ser una fuerza que está actuando en contra de la fuerza eléctrica. Y entonces la fuerza eléctrica va a desarrollar, tenemos que realizar un trabajo sobre Q2 para llevarla hasta Q1. Si ustedes recuerdan, el trabajo nosotros lo definíamos como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Seamos cuidadosos aquí. Notemos principalmente que aquí estoy diciendo que la fuerza es un vector y que el desplazamiento es un vector. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es encontrar cuál es el trabajo que necesito para llevar Q2 hasta Q1. ¿Cuál es el trabajo que se va a efectuar sobre la fuerza eléctrica? ¿Sí? Para llevar Q2 hasta Q1 tengo que ir empujando mi carga Q2 de tal manera que siempre voy venciendo esa fuerza eléctrica. Además, esa fuerza eléctrica tiene una peculiaridad. Siempre está tratando de repeler a mi carga Q2. Tomemos en cuenta además que el trabajo va a ir cambiando. No va a ser el mismo trabajo que necesito realizar cuando mi partícula se encuentra en este punto, que cuando ya recorrió otro espacio, que cuando estoy muy cerca de mi carga Q1. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo ese problema? Pues yo tomo solamente los diferenciales de trabajo en cada punto. Y esos diferenciales de trabajo van a ser precisamente la fuerza que voy a estar aplicando por, producto punto con el diferencial de la posición. Si nosotros recordamos, la fuerza de Coulomb nosotros la podemos ver como la carga sobre cuál está actuando el campo eléctrico, producto punto con el desplazamiento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendría que hacer para yo poder encontrar cuál es el potencial total? Para encontrar el trabajo total, yo tendría que integrar desde la posición R en que se encontraba hasta 0. Este diferencial del trabajo, y ese diferencial de trabajo me queda entonces como esto que yo tengo aquí por la integral de E punto de R. En el caso, como en el que les estoy presentando aquí, que son paralelos, pues entonces es sencillo, porque me quedaría esa integral de ahí. Esa integral de ahí me va a llevar a que finalmente el trabajo no es otra cosa que mi constante K por la carga Q1 por la carga Q2 entre la distancia que separaba a mis cargas. ¿Sí? A eso es a lo que vamos a llegar finalmente. A esto de aquí. La pregunta es, ¿cómo llegamos
esta expresión. Esa parte la voy a hacer en un video diferente. Recuerden que primero me gusta analizar un poquito las ideas físicas con los conceptos matemáticos básicos y posteriormente, ya cuando la parte física y el concepto queda claro, ahora sí estamos en condiciones de entender cuáles son todas las herramientas matemáticas que tenemos a nuestra disposición e incluso podemos construir nuevas en el sentido de que ya existen, solo las vamos a entender y vamos a saber cómo las utilizamos, pero nuevas para el conocimiento previo que teníamos. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Esta expresión que yo estoy poniendo aquí como el trabajo va a ser la energía potencial electrostática de ese sistema de dos cargas. ¿Sí? Noten principalmente dos cosas. Ok, notemos dos cosas importantes. Primero, este trabajo realizado aquí va a ser la energía que yo estoy llevando al sistema. Es decir, lo que yo hice fue luchar contra la fuerza de repulsión electrostática que tenía yo entre mis dos cargas. Y además, hay que notar que mi energía es un número, es un escalar. La energía que yo estoy obteniendo, la energía potencial electrostática que yo estoy obteniendo, es precisamente una cantidad numérica, no es un vector. La obtengo a partir del producto punto o el producto interno de dos vectores. Pero lo que yo obtengo es un número, y esto es importante porque la energía es un escalar. La energía no va a depender de una dirección o de un sentido, mientras que la fuerza y el desplazamiento sí lo hacen. Esta parte es importante. Además, noten que aquí yo estoy cometiendo un error a propósito. Yo partí de la definición de trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la energía que yo necesito gastar para llevar mi partícula Q2 hasta un punto más cercano de mi partícula Q1? Ahora, ¿cuál es el error que yo estoy cometiendo? Estoy cometiendo algunos aquí. Un poco a priori. Ya que yo estoy en contra o actuando en contra de la fuerza, de la dirección de la fuerza, debo colocar un signo menos para indicar que estoy gastando energía en el proceso que estoy realizando. Es decir, estoy realizando una fuerza para vencer a la fuerza de repulsión. Si llevara un signo positivo, significaría que la misma fuerza electrostática está realizando el trabajo sobre mi partícula. Lo que significa que aquí también debe aparecer un signo menos. Por lo tanto, al hacer esta integral, aquí debe aparecer un signo menos. Ahora, ¿entre qué puntos estoy yo haciendo mi integral? Pues mi integral en realidad la debería estar realizando entre la posición inicial, es decir, la distancia inicial a la cual estaba mi partícula, que sabemos que es infinito, y la distancia r. Listo. Ahora, sé que dije que la iba a hacer después, pero les voy dando un tip para que sepan cómo llegar de un lado a otro. La integral que están resolviendo es esta, E de R. En este caso, pues obtuvimos una integral sencilla, dado que el campo eléctrico es paralelo al desplazamiento de mi partícula. Entonces el producto punto de dos vectores paralelos es, si dijeron 1, muy bien, estamos cada vez más cerca de aprobar este curso. Entonces yo sé que el campo eléctrico está definido por mi constante de Coulomb, por la carga que genera el campo eléctrico, entre R al cuadrado. Estoy tomando solo la magnitud. Vean que aquí
En el campo eléctrico yo ya me deshice de la parte vectorial al momento que apliqué el producto interno. Y aquí me queda dr. De aquí yo voy a obtener esta integral. Y obtengo por lo tanto esa integral que tengo ahí, ese resultado. Ahora hay que recordar que ese resultado que yo tengo aquí lo tengo que evaluar entre la posición inicial y la posición final de mi partícula. Aquí le voy a poner RP. Ahora sí, ¿podrían decir ustedes cómo llegar de eso a esto de aquí? Si aún no sabemos cómo llegar de un lado a otro, no pasa nada. Igual lo voy a hacer en otro video, pero al menos ya tienen la idea clara de cuál es el concepto físico que me lleva a esta energía de aquí y cuál es la herramienta matemática que me permitió hacer el cálculo y obtener una fórmula exacta. Entonces ahora sí tenemos básicamente una idea un poquito clara de que si yo dejo de aplicar esa fuerza que estoy aplicando sobre mi carga Q2, ¿qué va a pasar? Pues el sistema se libera, mi fuerza electrostática se aplica de la partícula que tengo fija a la partícula que tengo libre y la repele, regresando el sistema a su posición original. Lo cual es lo que me permite darme cuenta por qué se le conoce entonces como energía potencial electrostática. Básicamente estamos hablando del mismo concepto que teníamos cuando hablábamos de energía mecánica potencial. La energía potencial sabíamos que era la energía almacenada en un cuerpo que era capaz de convertirse en movimiento. En este caso también estamos ante la misma situación. La energía potencial electrostática, si yo libero mi sistema, si yo libero las fuerzas que tienen atadas o unidas y fijas a mis cargas entre sí, eso tiene cierta cantidad de energía. Tan la tiene que si yo libero el sistema, inmediatamente se van a repeler entre sí y toda esa energía se va a transformar en movimiento. Es decir, tenían potencial de moverse, posteriormente ya no lo tienen, se están moviendo. Esa es la referencia que podemos hacer. Ahora, yo les platicaba que aunque ya encontramos que la energía potencial electrostática, que la defino siempre como U, que es igual a la constante K por la carga Q1 por la carga Q2 entre la distancia que separa a mis cargas, no es lo mismo que el potencial eléctrico. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué no es lo mismo? ¿Qué es entonces el potencial eléctrico? ¿Yo cómo los relaciono? Mientras que la energía potencial electrostática la obtenemos a partir de la energía que se gasta en llevar una partícula a un punto dentro de luchando contra la fuerza que genera otra carga. Para el potencial, que también va a ser solamente un escalar, vamos a tener que eso es solamente la constante K por Q1 entre R. Ok, muchachos, hasta aquí queda la primera parte de lo que es el potencial electrostático. Otra vez es nada más la primera parte. Faltan explicar algunos conceptos extra. Luego falta explicar cómo vamos a utilizar el potencial electrostático, para qué nos sirve. Yo les había adelantado que el potencial electrostático nos va a ayudar a entender muy bien estas ideas que tienen que ver con los conductores, con circuitos, cómo le vamos a hacer. ¿Va? Entonces, para ayudar a solucionar esto, hay un segundo video. Así que espero que lo vean, lo estudien y que tengan muchas preguntas. Nos vemos en el que sigue.